Mundo. Bienvenido, Fran, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación a los oyentes de Mundo Insólito. Hace tiempo que no nos oíamos, ¿eh? Hace tiempo no tenía el honor de estar por aquí, efectivamente. Bueno, el honor es mutuo, ya lo sabes, siempre hemos tenido cierta conexión en este sentido y si recuerdas, creo que una de las últimas participaciones que tuviste en Mundo Insólito Radio hablaba del cosmismo, que hoy, si te Sí. parece, lo vamos a recordar porque lo vamos a relacionar con dos películas muy ilustrativas llamadas Dune. Sí. Y si Ajá. te parece, Fran, empezamos por recordar un poquito lo que es el cosmismo. Efectivamente. Y por supuesto, tuvimos aquí en primicia, aquí en esta casa, tuvimos ese programa hace tiempo. Y entonces simplemente vamos a hacer un poco de historia de la filosofía, en este caso, de forma amena también. Nos vamos a finales del siglo XIX, ¿ok? Un filósofo llamado Nikolai Fedorov, filósofo ruso, ¿ok? Está, digamos que, construyendo su propia filosofía, la cual se llama la filosofía de la tarea en común, o de la misión en común, también se puede traducir de esa forma. La tarea en común, cuidado con ese nombre, en la que le llama cosmismo ruso porque, para resumirlo muy bien, o de una manera muy sucinta y muy simple, el cosmismo ruso de base lo que proponía era básicamente que los seres humanos evolucionaran a partir de su propia biología, que fuesen capaces entonces de viajar, hacer viajes interestelares, y que haciendo esos viajes interestelares lograran, esa es la tarea común, lograran resucitar a través de una especie de metafilosofía de Fedorov en este caso, encontrar esa sustancia que uno llamaría el alma humana dispersa por el universo, encontrarla y resucitar por medio de la tecnociencia, o sea, la ciencia y la tecnología, mejor dicho, tecnociencia, a todos los seres humanos que hayan existido a lo largo de la historia. Y que ese representaría precisamente el fin de la historia humana. Porque entonces, no, en su cabeza, esta tarea común sería poblar todos los mundos posibles en todo el universo. Ok, ¿esto cómo se logra? Esto tiene que ver mucho con esta película, que está ahora, la segunda película está en el cine todavía, así que cuidado con el spoiler. No es spoiler, va a ayudar muchísimo a comprender el trasfondo de una de las mejores películas de ciencia ficción que yo haya visto en un buen tiempo, ¿eh? La primera en 2021 y la segunda ahora. Ok, en este sentido, vamos a Fedorov, en este caso, que es clave aquí, porque Fedorov es una persona que su pensamiento influye en Frank Herbert, el autor de la saga Dune. ¿Cómo lo hace? Ya sabemos que, bueno, Fedorov era un filósofo ruso, por supuesto, era un creyente cristiano ortodoxo ruso, como todos lo sabemos, pero entre sus particularidades resulta que él era un iranólogo. Iranólogo significa, ¿no?, un especialista en estudios iranios. ¿Qué significa esto? Que mucha de su experiencia tenía que ver con un conocimiento profundo del Mazdayasna. Mazdayasna es lo que se llama el nombre de la religión monoteísta no revelada. Cuidado con eso, es una doctrina filosófica, no es una religión revelada como el judaísmo, el cristianismo, el islam. Es el primer monoteísmo de esa clase en el mundo. ¿Okay? La doctrina de Zaratustra. La doctrina de Zaratustra, hay un dios ahí. Fijaos por dónde va a salir esto. Hay una deidad en esta doctrina, se llama Ahura Mazda. Y Ahura Mazda, en este caso, traduciendo su nombre literalmente, significa titán de la sabiduría. ¿Qué significa eso? En el concepto grecorromano, ¿no? Los titanes vienen primero que los dioses, y como es un titán, no es un dios omnipotente que todo lo sabe, que todo lo ve, que te juzga de todo, y que tú estás pidiéndole al cielo que te lleve, que te salve, que te perdone tus pecados. Vale, muy bien, eso lo dejo a la experiencia de cada uno. No es para nada un dios así. Es una deidad, es un titán al cual el ser humano debe ayudar
a llevar a la humanidad misma al final de la historia humana. ¿Okay? Es decir, la acción humana es aquí absolutamente importante. ¿En qué consiste el cosmismo ruso? Es una forma nórdica, vamos a llamarle hiperbórea, de transhumanismo. Y estas ideas influyen, bueno, esto pasaron más de 60 años, ¿no? Influyen en un joven Frank Herbert, además de otras dos líneas filosóficas. Frank Herbert, una persona además, ahora vamos al autor de Dune para que veamos de dónde viene su cabeza, ¿no? Para ver por qué Dune es como es. Frank Herbert, en este caso, perdón, un libertario que creció en los bosques del estado de Washington, en este caso vivió incluso con indígenas, con aborígenes americanos, casi que adoptado de alguna forma, siendo un niño blanco. Entonces tenía otra concepción absolutamente contraria del mundo a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Isaac Asimov. Isaac Asimov fue muy crítico con la obra de Herbert. Isaac Asimov todos lo conocemos, ¿no? La trilogía de la Fundación, etc. Y en el sentido en que las máquinas, ya veréis por dónde sale Dune ahora, las máquinas en este caso, en el caso de estos del raciocinio y el dominio de la razón, las máquinas eran pues las que resolvían todos los problemas de la humanidad y entonces la humanidad por tanto podía evolucionar. Frank Herbert no. Frank Herbert es un contrario, es un contracorriente en ese sentido, porque precisamente su novela trata de una gran guerra. Hay una gran guerra en la cronología de la primera y la segunda novela. Hay una gran guerra a la que se hace alusión. Se llama la Yihad Butleriana, así es como se llama en la novela, en la que los seres humanos tienen una gran guerra contra las máquinas pensantes. Si vemos esto, Dune fue escrita, la primera, ¿no? Fue publicada en 1965, es decir, escasamente unos 8 o 9 años después de la conferencia de Dartmouth, cuando el término inteligencia artificial nace. Y cuando también ese mismo año, 1956, pues se ha medido que nace la sociedad de la información. Ok, estas son las ideas que Frank Herbert entonces digamos que combate y transmite a través de su novela, porque en su novela no son las máquinas las que dominan, las que marcan la evolución humana, son los mismos seres humanos. Entonces, los mismos seres humanos, a través de un proceso de evolución y de dos grandes, vamos a llamarle así, órdenes iniciáticas en la novela, las Bene Gesserit y los Mentat, en este caso, empiezan a guiar a la humanidad a poblar no solamente los mundos, ¿de acuerdo? ¿Ves? Ahí están las ideas cosmistas, a poblar no solamente los diferentes mundos del universo, sino otros sistemas estelares y toda la galaxia conocida. ¿Cómo hacían eso? Se explica en la novela que lo hacían a través de una especie llamada melange o melange. Lo hacían a través de esta especie, es decir, utilizaban una especia, perdón, con A, una especia que solamente se encontraba en un solo planeta en todo el universo conocido, llamado Arrakis. Más adelante, si queréis, podemos entrar en la toponimia y en las etimologías de los nombres de la novela, porque vais a encontrar muchísima explicación aquí de cuáles son esos principios cosmistas, transhumanistas, además, que se encuentran en la novela de Frank Herbert en Dune. Estaba pensando yo precisamente en eso porque, según estás hablando, los tecnicismos que estás utilizando evidentemente tienen que tener alguna connotación con todo ello, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, lo que sucede en Dune es que tenemos especies transhumanas. Por ejemplo, las casas reales, los Harkonnen, los Atreides, los Corrino, son todos humanos, pero como han pasado, en la película veis que dice año 10.191, pero 10.191 después de la guerra. El año de la Gilda se llama eso. Es aproximadamente, esto sucedería dentro de unos 26.000 años aproximadamente, en los años que nosotros tenemos, o la era vulgar que le llaman ellos en la novela. Años vulgares, porque están mal, además Frank Herbert dice que es que está mal, el tiempo, según nosotros, está mal medido. Ok, es decir, tenemos una serie de especies transhumanas
cada una está tomando por su lado. Los Harkonnen vienen de un planeta donde hay por su atmósfera, por ejemplo, lo veis en la segunda película, tienen un sol negro y por lo tanto no tienen pelo ninguno, son muy blancos de piel y como su nombre indica, parece que tienen es una apariencia nórdica, es una apariencia escandinava. Los Atreides, pues el nombre lo indica, tienen una apariencia más mediterránea. Por ejemplo, los Fremen que aparecen en la película también son otros humanos que han vivido en Arrakis, que es un planeta, es un desierto, un planeta que es un desierto entero, pero que es donde está la especie, ¿no? Está el Shai Hulud ahí, que son los gusanos de arena, que son prácticamente pues una especie de seres divinos para los Fremen en ese sentido, ¿no? Con los que ellos tienen que vivir en su propio ecosistema. Y entonces, y por supuesto, que no se me voy a olvidar, las Bene Gesserit son por su parte transhumanas, los Mentats son por su parte transhumanas, y mucho más que todos ellos, encontraréis un personaje que se llama, los personajes llamados los navegadores. Los navegadores son los que totalmente se han, vamos a decir, la evolución humana ha sido tal, porque a través de ellos, ellos son capaces de generar los viajes a través del espacio-tiempo para poder atravesar, lógicamente, distancias que son inconmensurablemente grandes. Es decir, para atravesar nuestra galaxia necesitaría 100.000 años a la velocidad de la luz. Pues esto no sucede porque la especie hace que el viaje interestelar en cuestión de unas semanas sea posible. Ahí vamos a referirnos a otro tecnicismo que es importante, y aquí vuelvo a rescatar el cosmismo. Y vuelvo a rescatar además la misma época de la publicación de la primera novela de Dune. Y lógicamente que Frank Herbert, es un periodista, fotógrafo además, también estuvo enseñando en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, UCLA, ¿ok? Entre otras. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es de un personaje llamado Nikolai Kardashev. Nikolai Kardashev, otra vez, un cosmólogo, un astrónomo ruso. Okay. Nikolai Kardashev a finales de los 60, aquí vamos a explicar cómo es la evolución de Dune. A finales de los años 60, este hombre elabora una medición, una forma matemática de medir el desarrollo de las civilizaciones basándonos especialmente en la cantidad de energía que utiliza todo el planeta. Y divide las especies, las civilizaciones posibles en el cosmos, las divide en 3 grandes grupos. Civilización tipo 1, planetaria; civilización tipo 2, estelar; civilización tipo 3, galáctico. Entre una y otra, entre un tipo 1, tipo 2 y tipo 3, hay aproximadamente 100 cuadrillones de veces la cantidad de energía requerida para ese nivel de evolución. O sea, estamos hablando de cantidades de generación de energía que son impresionantes. Ok. El mundo que describe Dune es una civilización tipo 3. Es una civilización galáctica que controla el output o el resultado energético de casi todos, si no de todos, de casi todos los sistemas solares dentro de una galaxia. ¿Ok? ¿Por qué es importante decir esto? Porque lo que hace Frank Herbert es que a través de la trama de Dune, a través de esta mediación única y exclusivamente humana, por cierto, la conspiración de una de las órdenes iniciáticas, las Bene Gesserit, que es una orden femenina además, de encontrar al Kwisatz Haderach, ese ser, ese hombre que tiene que ser hombre además, entrenado por mujeres, un personaje muy odínico. Tiene que encontrar al Kwisatz Haderach y lo encuentra en Paul Atreides. ¿Qué significa el Kwisatz Haderach? Que la evolución humana puede dar un salto cuántico hacia adelante y llevar entonces el próximo nivel de evolución, pero va a tener que ser muy sangriento y va a tener que ser a través de una guerra. Ahora explicaremos un poco más adelante algo más de Paul Atreides. Estaba pensando yo en el plano optimista, que viendo en el tiempo que sucede todo esto que estás contando,
Sí. El ser humano no ha acabado consigo mismo. Exactamente, no ha acabado consigo mismo porque, según la trama de la novela, acabó con las máquinas pensantes. De hecho, imaginemos esto. Fíjate que la novela es que es impresionante y estas dos películas también. Lógicamente, en la novela vas a encontrar muchísimo más. En la novela se describe que tras la guerra contra las máquinas pensantes y la victoria sobre ellas mismas, pues lógicamente el mundo o las civilizaciones humanas que ya existían tuvieron que recomponerse, tuvieron que, digamos que, tuvieron que redefinirse de alguna forma. Sí, vamos a habitar mundos diferentes, pero claro, seguimos siendo humanos, hay algo que nos sigue uniendo a todos, a todos. Por lo tanto, el año de la Gilda es un estándar de tiempo también que está relacionado con el de la Tierra, que es donde nacimos. Otra idea cosmista de base. La Tierra no es la cuna, eso es Konstantin Tsiolkovsky que lo dijo, el padre de la aeronáutica, ¿no? Uno de los discípulos precisamente de Fëdorov, como he dicho anteriormente. Pero tiene que haber algo en común. Una de esas cuestiones en común es un texto religioso. Vemos que Frank Dune le da muchísima importancia a la religión, lo que no hacen otros autores de ciencia ficción, que en el futuro pues lo que hacen es desdeñar y despreciar totalmente la religión en las novelas de ciencia ficción. Eso lo vemos en Arthur C. Clarke, por ejemplo, lo vemos en Isaac Asimov, pero no en el caso de Frank Herbert, lo cual es contracorriente totalmente. Él ni siquiera era creyente, pero la religión es una expresión cultural y espiritual, de alguna forma, humana, individual y colectiva, que tiene que estar en la palestra. Pero ¿qué pasa? Evoluciona. Entonces, cuando vemos las diferentes religiones que existen en la novela y que se juntan todas para formar lo que se llama la Biblia Católica Naranja, así se llama el texto ficticio que además tiene un mandamiento principal que a los oyentes y a los telespectadores que estén viendo esto por YouTube, ¿no? les va a gustar mucho. El mandamiento de esta Biblia Católica Naranja es: no desfigurarás el alma humana, es decir, no volverás a construir máquinas inteligentes. Cuando vemos la película, claro, uno se imagina, año 26.000, vale, ok. Apenas ves, el combate es mano a mano con dagas, ok, como si fueran feudos de la Edad Media. Sí ves misiles y ves proyectiles, pero no hay ninguna tecnología inteligente, ninguna. No aparece en ningún lado más que los sistemas de propulsión con la especie, que es la que te impulsa a otros sistemas solares. Pero no ves ninguna de estos avances en inteligencia artificial, no es absolutamente nada de eso. La tecnología es otra, la tecnología es cosmista total y absolutamente, porque se dieron los Bene Gesserit y los Mentat en este caso, esas dos órdenes iniciáticas que son un poco los mentores de toda esta cuestión. Lo que se dieron es a la tarea de, los Mentat son principalmente hombres y las Bene Gesserit son todas mujeres. Se dieron a la tarea de explotar el talento humano. Y por lo tanto hay elementos de parapsicología aquí tremendos. Es decir, el uso de un arma como la voz, que se llama las Bene Gesserit, son muy peligrosas a la hora de pronunciar con la voz. Es una voz, es una especie de voz interior que dobla tu voluntad y hace que les obedezcas a fuerza. El uso chamánico de venenos y de brebajes, los Mentat por otra parte también, por ejemplo. Esos como son hombres, ¿no? Son varones, pues son la mente matemática, lógica absoluta, una especie de vulcano, de alguna forma, ¿ok? Y son la contraparte de las Bene Gesserit. En la película no los vemos mucho a los Mentat, los vemos de una forma aislada, pero sí vemos lógicamente a las Bene Gesserit, porque ellas son las que, además, a través de el cruce de seres humanos, además, están haciendo ingeniería genética a través de la mezcla entre las casas reales, una y otra, a través de los siglos, para llegar al Kwisatz Haderach, es donde entonces logran revelar al Kwisatz Haderach a Paul Atreides, que también se llama Paul Muad'Dib, y lógicamente esos tres personajes son en realidad uno, es el hijo del Leto Atreides I, de la casa Atreides. Estaba pensando yo ahora, según hablabas, ¿todos los personajes de la película tienen algún significado especial que tengamos que conocer? Sí, efectivamente, ¿cómo se llama?
El trabajo que hizo Frank Herbert en el caso, en la cuestión de lo que se llama la toponimia, por ejemplo, la etimología, es impresionante de verdad, y vale muchísimo la pena. Por ejemplo, puedo mencionarte algunos, digamos que casi que uno los ha estudiado, ¿no? Especialmente así, un poco en orden alfabético. Por ejemplo, el planeta Dune, ¿no? La película Dune, es el nombre común de un planeta que se llama Arrakis, así se llama eso. Por ejemplo, empecemos por ahí, Arrakis, ¿no? Arrakis es literalmente el nombre, aquí, en donde estamos en nuestro tiempo, la podéis buscar en una carta estelar de estas, una carta estelar científica, quiero decir, ¿ok? Es literalmente Arrakis el nombre de una doble estrella, Mudraconis, en la constelación del dragón. Y se deriva del árabe al-Rakis, que significa el danzante. Observaréis que en la película, precisamente, en la novela y en la película, en Arrakis, cuando estás en el desierto, no debes caminar como un ser humano normal, porque el ritmo de ese caminar atrae a los gusanos de arena y te van a matar. Lo que tienes que hacer es danzar, de alguna forma. Tienes hay que decir, Fran, sí. Perdóname un segundo, hay que decir, Fran, que Arrakis es un planeta desértico. Sí, es desértico, totalmente desértico, de ahí que se llama dunas, ¿no? En ese caso. Y bastante peligroso, claro, y que está azotado por grandes tormentas de arena. Grandes tormentas de arena, gusanos de arena que miden hasta 400 metros, es decir, la vida ahí es durísima y el bien más preciado para el pueblo Fremen, que son los humanos transhumanos, que además tienen los ojos azulados por una mutación genética de estar expuestos a la especia, porque la especia, esta especia melange, ¿no? Que es tan valiosa, para ellos es simplemente un alucinógeno divino. Recordemos que Frank Herbert, ¿okay? Viene de los años 60 precisamente, en la época de Timothy Leary, el proyecto Silovicina de la Universidad de Harvard, etc. Viene de esa época, ¿no? Lógicamente, influye en la cuestión de la novela. Entonces, por ejemplo, en las dunas tú tienes que caminar como si fueses danzando, ¿no? Otra curiosidad sobre Arrakis y por qué el nombre es que se describe ya en la novela como el tercer planeta de un sistema solar llamado Canopus. Canopus resulta en etimología, en este caso. Canopus es el nombre del comandante de la fuerza naval espartana del rey Menelao en la guerra de Troya, y por tanto enlazo perfectamente con Atreides. Y precisamente si vemos este apellido Atreides, que es el principal personaje de la película, Paul Atreides, y Leto su padre, Atreides sugiere el nombre de una casa real helénica, que es la casa de Atreus. Este era el nombre del rey de Micenas, ¿ok? El padre de Menelao y el padre de Agamenón. Es una casa que pues cayó en desgracia, que es exactamente lo que le sucede a la casa Atreides en Dune. Las Bene Gesserit, una de las órdenes iniciáticas estas que están ahí manipulando genéticamente a las casas reales casi en secreto, porque claro, las llevan ellas como concubinas, llevan a los futuros prospectos para esa evolución, las van llevando ellas a través del tiempo, y ellas quieren solamente tener mujeres, excepto Paul Atreides. Las Bene Gesserit, una orden iniciática exclusivamente femenina, inicia a sus adeptas en el entrenamiento físico, en las capacidades psíquicas especialmente, y están vestidas con una especie de burka afgano cuando los vemos en la película, ¿no? Ella ha dicho que estos nacen después de la yihad butleriana, la gran guerra contra las máquinas, ¿de acuerdo? Y básicamente, digamos que la etimología de su nombre sugiere la unión de dos términos en latín, bene, que significa bien o bueno en este caso, y la conjugación del verbo gero, que significa llevar en el vientre, concebir o gobernar. Bene Gesserit o Bene Gesserit, como se quiera pronunciar. Por ejemplo, en el caso de los guerreros Fremen, escuchamos que le llaman en la novela los Fedaykin. Esto es un término arábigo también. Es el nombre el Fedaykin originalmente, es el nombre de los comandos especiales Fremen, y proviene del Fedayeen, que son el nombre de las guerrillas árabes durante la guerra de Suez en 1956. Ya veis que son eventos que son contemporáneos
a la época en la que Dune, la primera novela, fue escrita. Luego tienen los Fremen. Fremen inmediatamente, una persona que habla inglés y por la naturaleza del pueblo Fremen, oye free men, hombres libres, inmediatamente, que serían un poco, de alguna forma, los bereberes o los nativos del norte de África, ¿no? Y son los nativos de Arrakis. Luego vamos a quienes vean la primera y la segunda película se van a dar cuenta de lo que vamos a mencionar aquí ahora. Porque hay escenas en la película donde hay personas que dicen que es muy pesada la película, que no la entienden perfectamente bien, no pasa nada. Parece que la película está hecha para personas que hayan leído la novela o te fuerza a ir a leer la novela o escuchar una explicación así. Hablo de la casa de los Harkonnen. Interesantísimo, porque el nombre de esta casa real es finlandés. Eso se debe a su apariencia escandinava. Es evidente, ¿no? Porque Harkonnen es una palabra finlandesa, se puede especular, es una palabra finlandesa que es harka, que significa toro o buey, en este caso, y también otra palabra finlandesa que es hakan, que significa ser derrotado. Cuando vemos la primera película, vemos la que está en Netflix ahora, del año 2021, observamos varias escenas que el director brillantemente pone al abuelo de Paul Atreides en un cuadro, está vestido de torero, precisamente. Y veis también la cabeza de un toro ahí, y ves incluso una estatuilla, veis a Paul Atreides así, mirando fijamente a una estatuilla de un torero con un toro. Así, al modo español, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con un planeta? Pues resulta que es que la Harkonnen son el toro que tiene que ser derrotado. Entonces, la alusión que se hace al toro es porque los Atreides, toda su existencia la han pasado en guerra contra los Harkonnen, en ese sentido. Eso es lo que se dice. Y hay otro secreto más que lo vamos a ver dentro de un momento. Luego entonces tienes el Kwisatz Haderach. No voy a hacerlos todos porque si no nos tiramos aquí toda la noche y no queremos aburrir a los oyentes. Pero, por ejemplo, tienes, muy importante, tienes este término que lo escuchas de una forma además, una voz femenina tenebrosa que de vez en cuando está en off y está como hablándole a Paul, al muchacho, al chico joven, y le está diciendo... Paul Atreides tiene que morir para que el Kwisatz Haderach pueda surgir. Kwisatz Haderach es un término cabalístico judío, lógicamente. Significa literalmente acortamiento del viaje. El Kwisatz Haderach es aquel ser humano, hombre, entrenado por las Bene Gesserit, mujeres, ellas, las mujeres, teniendo la capacidad de ver a través de vamos a decir entre comillas, la memoria celular de todas las mujeres detrás de ellas, teniendo esa capacidad de ver las vidas pasadas de todas las mujeres que le precedieron, pero no podían ver la vida de los hombres. El Kwisatz Haderach sí podía hacerlo, o podría hacerlo. Esta es la misión de las Bene Gesserit. Es decir, durante siglos estuvieron haciendo esta combinación genética perfecta en las casas reales hasta que llegaron a Paul. A este muchacho, a Paul Atreides, este chico, cuando llega al planeta le empiezan a llamar, los Fremen le empiezan a llamar, empezáis a escuchar que le dicen Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib es un término en árabe que es para ellos el Mesías. Y eso es interesantísimo porque lo que ha sucedido para que el Kwisatz Haderach pudiese surgir y pudiese nacer, tenía que dominarse primero la especie, tenía que dominarse a los Fremen en Arrakis. ¿Y qué fue lo que hicieron las Bene Gesserit? Implantaron una falsa religión y un falso Mesías en la psique colectiva de los Fremen para que le reconocieran a él como rey y como de alguna forma como su Lisan al-Gaib, que significa además... Oh, qué curioso, significa traidor de agua también, además de la voz de otro mundo, significa traidor de agua. Y eso, lógicamente, viniendo de Frank Herbert en los años 60, el traidor de agua ya sabemos quién es Acuario. Otro de los nombres a los que se le da a Paul Atreides es Muad'Dib, se llama Paul Muad'Dib. Él mismo dice, así es como me van a llamar, Paul Muad'Dib. Muad'Dib es un término que en árabe significa maestro.
Y también se parece mucho a Mahdi, que también sale, eso es una cuestión islámica, y también sale en la película. Le dicen el Mahdi, que significa el guiado, ¿no? Es un título honorífico que recibe la figura mesiánica en el Islam. En este caso, que ya sabemos, el Mesías del Islam, ¿no? Es Isa, que es el regreso, el retorno de Jesús, lo que los occidentales de Jesús. Ok. En el mundo de Dune, este es el nombre, lo vemos ahí muy bien en la película, en la primera. Es una especie de ratón canguro que los Fremen adoran en su mitología. Y además, es una constelación en el cielo de Arrakis que apunta hacia el norte. Precisamente, eso es lo que está haciendo, es el que está guiando al pueblo Fremen, sin que él lo sepa. Luego tenemos ahí una extraordinaria toma en la película de unos personajes llamados Sardaukar, y son una especie de infantería espartana del emperador. Ese Sardaukar son dos palabras en persa y en urdu. Sardar y Aukar, en este caso, bueno, Aukar, perdón, es en islandés, lo siento, significa sumar o incrementar, significa eso. Y el Sardar es el nombre que se le da a un guerrero Sikh, que es indio, ¿no? Estos hombres que andan con un turbante puesto, esos son Sikh, y siempre llevan un puñal con ellos mismos. Precisamente se parecen muchísimo a los guerreros Sikh, especialmente del antiguo Punjab, que ahora es Pakistán, en India en este caso. Luego tenemos a los Shai-Hulud, ya lo sabemos, dos palabras en árabe, ¿no? Que significa un poco como los... Es el nombre que tienen los gusanos de arena, de Arrakis, con los que conviven los Fremen, ¿no? Y la misma palabra, y para terminar, no, porque hay muchos más que podemos tocar, para terminar, el mismo planeta Dune, en este caso. También tiene una etimología que traducimos como Duna, pero es un nombre tradicional masculino escocés. Y precisamente denota a un soldado de piel cobriza, es decir, un soldado de piel oscura, que es una especie de semita de alguna forma, que es exactamente la descripción que se hace de los Fremen en Arrakis. Bueno, eso es un resumen, ¿no? Porque pasaríamos aquí mucho más rato sobre etimología y toponimia. Fran, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Yo soy un observador metódico, yo no soy un crítico de cine, ni crítico literario al respecto, pero bueno, cuando escribo sobre estas cosas lo hago en mi blog llamado La Revolución Espectral, lo podéis encontrar. Sabes tú muy bien que tuve un programa de radio basado en ciencia, tecnología y sociedad, puro y duro en este caso, que duró 2 años en la cadena autonómica de la región de Murcia, que también están todos los audios ahí. Pero no me dedico a esto, yo me dedico al mundo de la tecnología y la ciencia, soy ingeniero en mi caso y bueno, ya está. Trabajo para un fondo de inversiones, no nada que ver con crítica literaria. Trata uno de ser lo más metódico posible y de compartir estas cuestiones, sin más. Pues muchas gracias por tu participación en el programa y un fortísimo abrazo. Gracias a todos y buenas noches a los oyentes de Mundo Insólito. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como lo